Una de las candidatas fuertes, además, que tiene el Centro Democrático es María Fernanda Cabal. Me da mucho gusto tenerla esta mañana, en la que además es una mañana pues de mucho agite, porque hay una elección del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, y eso, por supuesto, la noticia que nos tiene a todos muy expectantes. Gracias por sacar el tiempo para estar aquí con nosotros, doctora Cabal. Bienvenida. Gracias, Vanessa. Buenos días. Además, bueno, la estoy entrevistando hoy en un día que es muy importante. Usted sale, está en el Senado en esta votación del próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. ¿Cómo está viendo ese proceso? Bueno, con un gobierno como el de Petro, que sabemos que aceita sus alfiles del Congreso, siempre hay incertidumbre. Yo aspiro que la sensatez prime como con la consulta. ¿Qué significa que la sensatez prime como con la consulta? Pues no podemos apoyar a nadie que esté alineado con Petro, cuya única intención es destruir el país. En la consulta, cuando me dice eso, se refiere a la consulta, ¿a cuál Popular. consulta? Popular, a la consulta popular que la terminó frenando, entre otras, la Corte, ¿no? Pero alcanzamos a votar, Claro, Vanessa. alcanzaron a votar en el Congreso. ¿Usted cree que la justicia y el Congreso están siendo lo suficientemente equilibrados y están siendo lo suficientemente competitivos, digamos, frente a la situación política del país que para tanta gente es muy compleja, muy cuestionable? Creo que hemos dado ejemplo a pesar del nivel de penetración o de manipulación que existe desde el Ejecutivo, que no es nuevo, ¿no? Se hace en la mayoría de los gobiernos, es una mala costumbre y por eso la concentración del presupuesto en el nivel central se vuelve una forma de gobierno y una forma de garrote que también es peligrosa. Ojalá no fuera así. Ojalá no hubiera ese margen de manipulación con los famosos cupos indicativos, que es esa plata que se baja para las regiones, que se tranza, que se negocia y que tenemos que estar muy atentas, Vanessa, a lo que cuente Olmedo López, que al fin finalmente le aceptaron el principio de oportunidad. Entonces, contestando tu pregunta, creo que las altas cortes han dado ejemplo y por eso el desequilibrio que genera el meter a algún activista siempre en algún tribunal, sea constitucional, sea penal, genera un desequilibrio. Eso está demostrado en los tribunales constitucionales del mundo. Siento que la Corte Constitucional ha estado muy bien. Ahora hay quejas en que hay unos que se han corrido para allá, que Natalia Ángel, que el mismo Miguel Polo, que pues ha sido una persona mucho más conservadora, pero que fue elegida ahora con muchos votos de Petro. El Consejo de Estado lo ha hecho bien, pero muy demorados en tomar decisiones estratégicas. Pero ¿usted cree que la diferencia, el equilibrio de los poderes en Colombia en este momento, con las condiciones que tenemos hoy en día, que además es un día muy importante, como lo dijimos, por votación de la Corte Constitucional, del magistrado de la Corte Constitucional, cuando se están armando estos procesos electorales, ¿es sólido? ¿O cómo está viendo el equilibrio de los poderes en nuestro país? Me sorprende y se lo voy a confesar, es más sólido de lo que yo hubiera pensado. Y lo comprobamos con la votación, no solo en una, acuérdese que nos hicieron votar dos consultas, y ahora con la locura de la pensional, que la Corte Constitucional de forma completamente arbitraria devuelve para que se corrija. Ninguna corte devuelve para que se corrija, sencillamente se cae por trámite. Ahora están bien enredados en el Congreso porque les toca firmar un acta. ¿Quién la va a firmar? Si es que ni siquiera hubo quórum. Entonces todo ha sido desordenado, atropellado en un gobierno inepto, incapaz, malévolo, creyendo que todo lo puede comprar y creo que no lo va a lograr. Ojalá se caiga también la pensión. Bueno, hablemos del proceso electoral del Centro Democrático. A su partido le ha pasado de todo, doctora Cabal, y de una vez lamento profundamente todo esto que ha pasado, la muerte, el asesinato de Miguel Uribe, que evidentemente fue pues muy dramático y nos terminó moviendo a todos los cimientos. La noticia tan inesperada de la detención del presidente Uribe, que es un hombre muy importante para el partido, para la política nacional. ¿Cómo está viendo usted este momento del Centro Democrático, que es el principal partido de oposición, además del gobierno? Vanessa, es ruido como pasa en todos los partidos. A veces las personas quieren contar chismes, historias, la prensa muy buscando fuentes porque eso genera atención.
eso pasa en todos los partidos y obviamente en el Centro Democrático, que hoy tiene un protagonismo fundamental porque va a ser el partido nuevamente más votado en marzo. Con todo lo que pasó, nosotros habíamos hecho una pausa por sugerencia de Paloma Valencia en las campañas. Ya las continuamos y usted ya conoce que el padre Miguel Uribe manifestó su deseo de entrar. El presidente Uribe le ofreció Senado, pero él insistió en que quería y nadie se va a oponer a su deseo frente a semejante tragedia. Somos 5. Nosotros hemos pactado y teníamos desde atrás por lo menos un acuerdo en que tenemos que buscar una fórmula para que quede solo uno para la consulta pública abierta de marzo. Esa fórmula obviamente no es inamovible. Nos gusta la encuesta de Atlas Intel, pero dado el caso, algunos se bajarán de mis compañeros a Senado, quedaremos por lo menos con 3 hacia el final de noviembre, primera semana de diciembre, y ahí tendrán que definir los otros 2, porque yo definitivamente no vuelvo a Senado, si se bajan, si quedo yo o si competimos, o definitivamente iríamos 2 a marzo del mismo partido. Esos tres, Marzo, esos tres que se quedarían a juzgar, digamos, por lo que uno ve en preferencias en las encuestas que ahora pues se volvieron escondidas, ¿serían usted, Paloma Valencia, y el doctor Miguel Uribe Londoño? yo conociendo qué va a pasar, ¿será que si el doctor Miguel dura hasta el final, si Paloma se quiere bajar, si Paola de pronto resuelve otra cosa? O sea, lo que te digo es la decisión de cada uno, pero es una decisión con tranquilidad. Aquí no estamos en disputa. De pronto, Andrés decía, hagamos la encuesta interna para saber cómo vamos. Si yo me tengo que bajar, me bajo. O sea, aquí no hay tensión en la decisión porque tenemos claridad de que hay que resolver con 1 para marzo o con 2 para marzo. Entonces, hay que seguir las campañas. ¿Tienen algún acuerdo de que quien esté en esta participación para la presidencia, alguna fecha límite para ir al Senado? Claro, la fecha límite está marcada por el Consejo Nacional Electoral, Vanessa. Es la primera semana de diciembre, Diciembre. se cierran las listas a Senado. Porque Así. fíjese que, por ejemplo, el pacto histórico, me decía Daniel Quintero aquí en una entrevista la semana pasada, que ya habían acordado que los candidatos que se fueran a su consulta, que es el 26 de octubre, no van al Senado, es decir, ni a la Cámara, tendrían que retirarse ya. Ustedes se van hasta diciembre sí o sí y el que gane, digamos, en preferencia en ese momento podría ir al Congreso. ¿Es así? Claro, incluso hubo una duda y una disputa dentro de la bancada hace mucho tiempo diciendo que quien hacía candidatura de precandidatura presidencial tenía ventajas, que era mejor que no fueran. Otros decían que figuras tan visibles no podían quedar fuera del Senado. Finalmente se optó por la segunda. Figuras tan visibles deben entrar a ayudar a jalar la lista a Senado. Nosotros tenemos que sacar 50 curules, Vanessa. Tenemos que volver a ser la bancada más grande como lo fuimos una vez. Usted me dice que definitivamente no va al Senado. No, Entonces usted le está apostando solamente a la presidencia. solamente. Yo ya culminé mi periodo en el Congreso, conoce uno el país, se obliga a estudiar, yo soy una persona acuciosa, pero se pierde demasiado tiempo. Claro, pero usted de todas formas es una figura muy importante dentro del Centro Democrático. Si no va a la presidencia y usted no está ahí y hay otras figuras que tampoco lo estarían, ¿cómo pretenden sacar 50 curules? Pero es que yo quiero competir en marzo, porque a mí me gusta la competencia voto a voto. No me gusta que con una encuesta, especialmente las encuestadoras, bueno, yo no digo que las nacionales, en el mundo mienten. Mienten, dicen mentiras todo el tiempo, ponen a mí, o sea, yo me siento como el target a destruir de todos. Entonces voy yo y meten algún candidato que todavía, que alguien que quiere ser candidato que no es para ver cómo me bajan. Meten a uno que recién ha salido a ver, o sea, es una cosa casi obsesiva cuando yo tengo mis mediciones, Vanessa, yo tengo un alcance superior a 100 millones en redes y usted sabe que uno en Meta
no puede modificar las cifras. ¿Cómo le va en sus mediciones internas? ¿Cómo le está yendo frente a sus contrincantes, frente a Miguel Uribe Londoño, frente a Paloma Valencia, que creo que son sus rivales más fuertes en el partido? Es que yo puedo mandarte mis mediciones, que incluso he llegado a pensar que ante tanto humo y tanta oscuridad que se vende en redes, debería yo abrir mis mediciones que las puede ver cualquiera. Yo tengo un sistema de medición desde hace muchos años que llega del exterior donde yo me veo cómo estoy con los demás. Entonces, cuando suben por las nubes unos candidatos como Bolívar, pues yo digo, no está allí, no digan mentiras, además sin pauta, cero pauta. Los demás candidatos están pautando millones. Creo que los están engañando porque a las agencias les gusta que uno paute porque es el negocio. Entonces, yo me siento tranquila, me siento contenta, hay que seguir trabajando. Tengo regionalmente más de 1.600 impresiones en emisoras de región, por radio. Vanessa, 57% de los colombianos rurales no tienen conectividad. El radio sigue siendo el rey, que a mí me parece una maravilla que sea A el mí radio también. con conectividad. Imagínese. ¿Cómo se financia toda esa campaña política? ¿Cómo la está financiando? Yo misma te he construido con mi equipo de trabajo el equipo interno y hay un equipo externo que en realidad es muy económico porque usted sabe que yo en las redes siempre superé a los demás. Así fuera por controversia, por decir las cosas como son, por cualquier cosa, terminaba generando el impacto de las redes. Entonces, yo me monté antes que los demás en ser figura pública, ¿no? Con una capacidad muy grande de impactar la opinión, aquí y afuera. ¿Qué más logré hacer? Acuérdese, Vanessa, que yo voy al CIPAC, el Congreso Conservador, desde hace 13, 14 años cuando nadie iba, porque yo soy trompista desde el 2015, 2016, tengo las gorras de esa época. Yo conocí a Milei desde que era, antes de ser diputado, me lo presentó Eduardo Bolsonaro. Entonces, toda esa red que hoy llega al poder, porque va a ganar José Antonio Cast, mi amigo, va a ganar seguramente Keiko Fujimori en Perú, Bolivia se sacudió de este narcosocialismo del siglo XXI y mire, Vanessa, ninguna de las 30 encuestadoras, ninguna dio ganador a Paz. Increíble, ¿no es cierto? Lo daban de quinto y sexto. Honduras de pronto nos da una sorpresa. Entonces, todo ese trabajo como figura pública muy definida, de qué lado estoy, libre mercado, libre pensamiento, cuidar las cosas, derecho a la vida, lo básico y lo normal que hoy se anormaliza. Eso me da una ventaja propia, pero no significa que no tenga enemigos internos y adversarios externos, ¿Y toda porque esa red le ha ayudado financieramente para establecer su campaña? es que mi campaña es muy económica, Vanessa. Mi campaña es muy barata. Si yo le muestro lo que ha costado mi campaña, Senado sacando los votos que saqué, que además le cuento, ¿no? Salvándole la curula a Polo Polo. Yo dije, bueno, si le estamos abriendo las bolsas a Polo, que lo venían robando, ¿por qué no cuento yo mis votos si vale lo mismo? Salvándole la curula a Polo Polo, yo encontré 10.000 votos míos. Increíble, 10.000. Yo pasé de 197.000 a 297.000. ¿Por qué es mucho más económica mi campaña? Porque a mí me conocen, porque lo más difícil para una figura pública es que te conozcan. La gente no vota por vos si no te conoce. Entonces es una campaña que ha crecido y ha sido muy austera porque no necesitamos. Mira, la única vez que pauté, te lo voy a confesar, fue con una agencia que me gusta y me fue pésimo. Pauté 5 millones de pesos y me dio una tacañería. No vuelvo a pautar. Voy a hacer lo de mi ley que no pautó. Usted me dice, doctora Cabal, que usted es trumpista desde siempre, pero ese Trump que vimos en el 2016, 17, 18, frente al Trump que estamos viendo hoy en día, con esas políticas tan fuertes contra los migrantes, nosotros somos hispanas, latinas, ¿sigue siendo trumpista? Claro, porque la política contra la migración es contra la ilegal, que viola niñas,
que asesina a sus ciudadanos. Uno construye fronteras como usted cierra la puerta de su casa, usted no la deja abierta. La frontera es para proteger. Si usted se va para atrás en la historia, ¿por qué crees que había murallas en los países? La muralla china, la muralla de un castillo, porque la muralla protege al que está adentro. ¿Por qué los imperios preferían negociar con tribus y les decían, sigan ustedes con sus tradiciones, como hacía el Imperio Romano, pero nos tributan y a cambio les damos seguridad, porque la seguridad es la esencia de la vida? Entonces Trump gana con una política migratoria muy severa por el nivel de destrucción que generó el gobierno demócrata complaciente de Biden. Si usted hubiera ido a Necoclí, Vanessa, usted Yo fui la primera periodista que estuve en Necoclí, yo hice la travesía del Darién. Claro, por supuesto, esas primeras denuncias de Necoclí las hice yo, aquí Bueno, para Caracol Radio, cuando nadie hablaba de Necoclí aún. yo conozco Necoclí hace muchos años. A Candí es el punto de hecho de salida, porque uno llega a Necoclí, pasa a Candí, que es donde arranca realmente el camino del Darién. El camino, las barcazas. Necoclí es un punto de tránsito. Necoclí, que va desde Turbo hacia arriba, que es de esos recodos de la Colombia hermosa que uno no conoce si no va. Necoclí es un espectáculo y estaba completamente destruida. Yo fui cuando hubo una crisis de migrantes que estaban con hambre, que había que atenderlos. Yo tenía una amiga procuradora comprando mercados. Bueno, eso se volvió una mafia insostenible. Africanos, chinos, indios, droga, prostitución, porque es la lógica de la criminalidad que usa la necesidad de las personas, buenas migrantes, que terminan siendo una minoría, para ellos hacer grandes negocios. Sí, es una mafia además manejada por el clan del Golfo, pero el principio de migración es el principio de la búsqueda del bienestar, de salir uno de un país que no le está entregando las posibilidades para construir. O sea, nadie se va de su país porque quiera, se va porque no puede vivir allá. Es el caso de los millones de venezolanos que se han ido de Venezuela y que están, digamos, acá en Colombia, que es el caso, pues, de todos los que llegaron a Estados Unidos, que es un país de migrantes. Bajo ese principio, usted si llegara a ser presidenta, ¿qué haría con los más de 2 millones de venezolanos que están acá huyendo de la situación de su país? Lo que pasa es que usted no puede imponer un principio de una necesidad de un tercero cuando usted tiene la obligación que proteger a los suyos en la frontera. Es que deshacemos con el romanticismo que todos queremos ayudar. Yo he ayudado, yo he estado en la frontera de los patios cuando Maduro echó a los 30.000 colombianos como perros que venían con su nevera como mulas en la espalda. Yo estuve allí, no me lo contaron. Pero los países tienen derechos y principios de permitir el ingreso o no, porque esa es su soberanía. De lo contrario, todos los países estarían invadidos, que es lo que está pasando hoy en Estados Unidos, Canadá y Europa, que se ha vuelto casi imposible con lo de toda esta migración descontrolada, Africana. no solo de musulmanes, sino ya empezó del África subsahariana. Totalmente, además hay culturas que son muy difíciles de absorber. El número de violaciones que han crecido en los países europeos, eso es insostenible. Miren Suecia, miren Inglaterra, cómo taparon los gobiernos, los gobiernos todos, ¿no? Derecha e izquierda, las violaciones de un clan pakistaní macabro, y usted vio a la niñita defendiendo a su hermana con un martillo y un machete. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso, ¿usted qué haría con los venezolanos en Colombia si fuera presidenta? Primero, se lo dije desde un principio a mi querido Carlos Holmes, que en paz descanse, nunca el gobierno Duque hizo caso. Ponga control biométrico en la frontera, Vanessa, porque la criminalidad mutó, la criminalidad es transnacional, tiene patas en Venezuela y en Ecuador. Mire el muchachito asesino de Miguel Uribe, cuando cuentan que se trasladan de un lado para otro, obvio, mientras usted Estado a Estado tiene que hacer acuerdos, la criminalidad no, acuerdos de corredores, ellos extienden sus brazos que son gigantes y tienen una financiación gigantesca. Biometría, quieren trabajar, tienen que estar legales todos, y el que delinca se va preso o deportado, pero aquí no puede ser. O sea, aquí teníamos los propios, ¿no? Bien malos. Y ahora tenemos el Tren de Aragua más malo que los propios. Si usted no le da a la ciudadanía
seguridad, metiendo preso a estos bandidos, aquí no vamos a tener país. Estamos todos como muy expectantes frente a lo que está ocurriendo con la flota de Estados Unidos llegando a Venezuela. Nadie sabe, nadie la ha visto. Es decir, ahí hubo en las últimas horas un ataque a una lancha venezolana que según el gobierno de Estados Unidos llevaba 10 miembros del Tren de Aragua, la explotaron, pero nadie sabe qué va a pasar realmente con Trump. Estamos todos como esperando a ver qué va a pasar. ¿Usted qué quisiera que pasara? Yo quisiera que pasara lo de Noriega, que extrajeran a ese bandido de Maduro, porque hoy Maduro, su cabeza vale 50 millones de dólares. Debe estar con paranoia, la paranoia del criminal que no sabe quién lo va a traicionar de su círculo cercano. Siento que él, su incertidumbre va a hacer que sea más errático y que tenga más velocidad una negociación a ver si finalmente se va a ir al Brasil. Hace 5 años decían que se iba a ir a Rusia con Putin, pero creo que esto no va más. Si los Estados Unidos siguen tolerando un narcorrégimen que tiene destruido Colombia porque los drones se construyen en el Táchira por una organización iraní, matando soldados, policías y civiles, si siguen permitiendo que salga sin ningún límite la coca, que es la fuente de financiación de buena parte de los males de Colombia y de la humanidad, pues apague y vámonos, porque lo primero que va a hacer Maduro es activar todas las células que fueron deportadas por Bukele y del Tren de Aragua y se organizan en minutos, y con un gobierno como el de Petro, que nos metió el cuento de paz total, pues ya ustedes saben que hemos terminado 800 grupos criminales, 600 municipios atrapados. Pero fíjese que cuando uno ve las intervenciones de Estados Unidos en los países del mundo, bueno, lo de Noriega con Panamá tal vez fue excepcional, pero Siria, pero Libia, pero el mismo Afganistán, digamos que lo que ha ocurrido es que terminan en unas intervenciones militares que no necesariamente construyen naciones sólidas. ¿No le preocupa eso? Sí, pero yo no creo que hagan una intervención, sino que van a hacer una operación de precisión. Y hay una diferencia que fue un error que los gringos aprendieron. Intervinieron en Irak, intervinieron en Afganistán, pero uno no puede imponer una forma de gobierno en una cultura que no conoce de democracia ni de separación de poderes. A veces uno piensa, qué bueno que tuvieran elecciones libres cada 4 años. De pronto en su tradición lo que quieren es una persona que dure toda la vida y que herede su hijo. Sí, porque así están acostumbrados. Así es, entonces entrar uno con una buena intención que lo que va a causar es un desastre, porque mire los talibanes cómo terminaron, pero también la salida de Biden dejando toda la inversión en armamento para los talibanes fue un horror. O sea, a mí me pareció eso total y eso que Trump se quería salir. Sí, pero no así, porque todo ese pueblo que había resistido, había aguantado, quedó otra vez atrapado por un gobierno salvaje como el de Irán. No sé por qué detuvieron los bombardeos a los ayatolas. En Irán, bueno, yo creo que usted y a mí nos hubieran agarrado a piedra hace mucho tiempo y nos hubieran matado los iraníes. Ni le digo. Doctora Cabal, su esposo fue negociador de paz del ELN. Ahora que ve el tiempo, que entiende lo que ocurrió con ese proceso de paz, ¿qué reflexiones tiene? ¿Cómo vivió eso? Siempre me dio mucha curiosidad porque usted tan opuesta a esos procesos y uno viviendo con un marido que lo que está haciendo es dialogando, ¿eso cómo lo vivió? Horrible, horrible, porque todo pasó en un interregno de tiempo donde era el Congreso Ganadero, ¿sí? Ujú. Congreso Ganadero, que es ese gran evento donde van todos los comités ganaderos, ahora se hace en Barranquilla porque es mucho más económico que hacerlo en Cartagena, que todo es tan caro. Se hace en Barranquilla y entonces de repente vamos a almorzar y llama a Laura Sarabia a José Félix. Y le dice que el presidente Petro va a ir al Congreso Ganadero y que quiere que usted sea negociador. Yo le dije, pero ¿cómo vas a ser negociador? Si el ELN es un grupo de viejos psicópatas que toda la vida no han hecho sino matar colombianos. Además hay que ver su origen, ¿no? Ellos fueron creados por el ala marxista de la Iglesia Católica, igual a los montoneros de Argentina. De Argentina, sí, Entonces, el cura Camilo. entonces, no, entonces dijo, pues me toca llamar a Uribe. Y el presidente Uribe le dijo,
es mejor estar que no estar. Ah, usted no sabe lo que para mí significa perder por lo menos la imagen de coherencia y de credibilidad que tengo, porque a mí eso me da tranquilidad. A mí no me gusta decir mentiras, porque a uno la mentira se le olvida. Primero cae un mentiroso que un cojo. Es mejor caer mal que caer bien usando la máscara del político, ¿no? Que ahora se cambia de traje, de disfraz. Qué difícil. Bueno, para él fue toda una experiencia porque José Félix es un hombre serio, veterano, o sea, es un hombre que dentro de poco cumple 70 años. Y empiezan estos viajes y la relación y la comunicación y lo que eso significa para una persona madura, inteligente como él. Nunca era fácil, llenos de prejuicios, pero terminaban con la conversación, que de hecho es una forma de usted hacer, ¿cómo se dice? Distensión en la diferencia que tenemos unos y otros por los prejuicios mutuos. Pero todo lo que pasa en las conversaciones de paz es ultra secreto. ¿Él le contaba? Me contaba algunas cosas me contaba pues que le impresionaba la forma como entendían, por ejemplo, la economía, que tenían unas distorsiones por prejuicio totales, que había temas que no los manejaban. Y finalmente viene ya los ataques, el confinamiento en Chocó y algo que no se me va a olvidar nunca, que fue el ataque con tatucos a esa base en Arauca, donde quemaron vivos los soldados, quedaron heridos. Yo eso no lo soporto, Vanessa. Eso es ¿Y súper. cómo hacía? Uno con su matrimonio Claro, allí, porque ¿le uno costó, en algún momento su matrimonio estuvo en riesgo por esa determinación de su esposo? no es, el matrimonio sobrevive, es la jartera de usted tener que ser cuestionada por algo que usted no comparte y que él, como lo vuelven protagonista de novela en el gobierno y que Uribe le parece bien, porque obviamente Uribe es un tipo con más experiencia que uno. A veces uno dice, uy, esto va a tener un costo muy alto, no hagámoslo. Entonces, ese equilibrio tan tenaz entre el sentir del deber ser y la racionalidad de lo que se está haciendo. Es muy difícil porque finalmente la política es sentimiento y la gente no lo entiende ni lo discierne. Y los ¿Usted cree? conflictos conmigo, Juan José, total, porque Juan José totalmente Juan José es su hijo, ¿no? opuesto, el menor, decía, pero papá, ¿qué es esta locura? Esa mesa obviamente no existe y él no está allí y lo ha escrito 1000 veces. Y te digo que fue una experiencia que como toda experiencia sirve, porque uno dice una mala experiencia, siempre sirve, siempre, porque usted crece en su nivel de conciencia y en aprendizaje. Pero este país no puede seguir siendo complaciente con este bandidaje. ¿A usted le afectó su carrera política en algo? Siento que hubo como ese remesón cuando seguidores de uno que uno tiene, por decir, una base de seguidores, pero hay un grupo que es el más fuerte ideológicamente. O sea, dentro de esa base tiene uno, por ejemplo, muchos pro vida, cristianos, católicos, tiene otros que le restan importancia a eso, pero le dan más importancia, por ejemplo, al libertarianismo, la libertad de mercado. O sea, uno tiene segmentos de población, los veteranos. Hay un segmento que claro que se resintió, pero yo siento que esa etapa se superó porque, repito, yo soy auténtica, me gusta ser lo que soy, me gusta pensar como pienso, pero eso no significa que no pueda conversar y no pueda modificar mi apreciación de la realidad, que esa es una ventaja. ¿Qué tan cercana, bueno, es cercana, pero digamos más bien, qué tan receptiva es usted frente a las decisiones, los cuestionamientos, las sugerencias que hace el expresidente Uribe? Sí, soy cercana, pero también contradigo eh, opiniones en las que no estoy de acuerdo. No, mi temperamento no me permite la sumisión, pero tampoco soy una persona agresiva, ni altanera, ni que controvierta con 3 piedras en la mano, no. Uno tiene que tener el respeto de la madurez y de la experiencia de personas que saben más que uno. Pero uno Exacto. tiene el derecho de controvertir cuando siente que hay un juicio injusto.
que por ahí no es. Me dio la sensación de que usted no estuvo de acuerdo con la candidatura de Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel. Ni siquiera ese fue un tema de larga discusión. Él no era de recibo moralmente uno oponerse. Por más de que uno dijera sería mejor, no diría sería mejor en la cabeza. ¿Qué sería mejor? Yo quiero que Uribe entre, yo quería que fuera vicepresidente, candidato a vicepresidencia, que entre en el Senado, qué berraquera, que entre de 25, de 30 o de 100. ¿Quién? ¿Uribe o Miguel Uribe? No, Uribe. yo Está quisiera hablando de que el Uribe. presidente Álvaro Uribe Álvaro, entrara, ¿sí? Pero nosotros no nos detuvimos mucho tiempo en el caso del papá porque hay un tema que es trascendental, que no hemos definido las listas a Congreso y los partidos ya lo hicieron. Y si usted no organiza su lista, si va a ser cerrada como quiere Uribe, o la presión de los congresistas que tienen argumentos y la presión de muchos que quieren entrar nuevo es que sea abierta, también hay unos que quieren entrar en paracaídas, que eso siempre se da, ¿Quién ¿sí? quiere entrar en paracaídas? No, no me pongas a decir que quiere entrar en paracaídas a Congreso, Vanessa. Yo no voy a pelear con ninguno de mi partido. Lo que te digo es que entre más nos demoremos en escoger, otros de otros partidos hacen alianzas. ¿Sí Pero, por ves? ejemplo, Juan Carlos Pinzón quiere entrar de paracaídas a la fortaleza del Centro Democrático sin ser del Centro Democrático. Pero el presidente Uribe a él le dijo que si quería entrar, entrara en marzo, que se consiguiera el aval. O sea, no era posible entrar ahora en este juego político o reglas del partido porque no cabía nadie de afuera. ¿Usted le cerró Una, las puertas a Pinzón para la consulta? no, yo no he cerrado ninguna puerta porque la consulta es en marzo, no la de ahora, Vanessa, es que son No, dos digo para la cosas. de ahora. La de marzo, pues es otra Pero es que historia, la pero de digamos ahora, para la de ahora. pero no fui yo, el mismo presidente Uribe se lo dijo. Tiene que ser alguien que nazca de aquí del Centro Democrático. Es obvio. Y de allí nos abrimos a la de marzo, ¿sí? Que entrarán otros. Ojalá que todo el que entre comparta la plataforma ideológica nuestra. ¿Pinzón comparte la plataforma ideológica de ustedes? Se lo tenés que preguntar vos a él. ¿Y el papá de Miguel Uribe? El papá de Miguel Uribe fue fundador, no estuvo activo en todo este tiempo, pero repito, yo no voy a cuestionar esa decisión, o sea, sería eh, ni siquiera posible de pensar oponerse. Es un tema de humanidad, de reconocimiento, de una tragedia que no debió pasar, que vuelve a ser el narcotráfico la fuente del asesinato de Miguel, que vuelve y repite una historia de tragedia como la historia de su mamá, que este país parece que no cerrara ciclos. No, no, es que es una cosa terrible, pero ya le entendí el mensaje. Moralmente no se siente cómoda criticando esa candidatura si quisiera hacerlo. No, ni ninguno de nosotros. Ninguno, ni Paloma, ni Paola, por más de que uno dijera, ay, no cabe. No, o sea, la circunstancia te lo impide. Es como usted, o sea, usted buscar un espacio para tener un altercado con alguien cuando es un espacio solemne no es de recibo. Él está haciendo su tarea y aquí está bienvenido. ¿Cómo terminó siendo en los últimos meses esa relación suya con Miguel Uribe? Yo recuerdo un foro, pero no me puedo acordar en cuál, porque bueno, voy cada semana a uno, en el que había como una tensión. No sé si estoy equivocada, pero me pareció que no era la mejor relación del mundo. ¿Cómo era en su versión esa relación con Miguel Uribe al final? Mira, yo tuve una relación cuando Miguel estaba por fuera, que coincidimos en un viaje a Washington y con amigos comunes. Y nos fuimos a un restaurante, un bar, cuando él estaba fuera de esta tensión y esa presión de su campaña, que yo siento que esa misma campaña, o sea, lo llevó a él, no sé, como apartarse de una realidad inmediata. Pasamos una velada muy especial, estuvimos casi 3 días, fue muy grato compartir. Amigos comunes te hacen compartir elementos comunes.
el diálogo es mucho más distensionado. Él pasó feliz, él fue muy especial, estuvimos donde Almagro, pero estando aquí era como otra vez la tensión de la competencia. Es que la competencia es bacana, pero termina generando cicatrices. Siempre en la política, bueno, en la política no, en el reinado de belleza, ponga usted a competir y en cualquier cosa termina uno. ¿Está Entonces, comparando la política con el reinado de belleza? pero es que como hay pasión, bueno, el fútbol, usted es del América, otro es del Cali y uno con el amigo termina peleando, o sea, siempre hay tensión. Acá había unas diferencias por los tiempos y no nos podíamos poner de acuerdo. Y le decíamos, Miguel, un candidato temprano es objeto más temprano de la criminalidad, se lo dijimos todas, Paola, sobre todo, un candidato temprano lo cogen las bodegas petristas y lo acaban o termina uno judicializado. Candidato temprano no, Vanessa, porque la fotografía de hoy, yo le tomo una foto a la política de hoy y a diciembre es otra. Claro, pero cada uno decide si se lanza antes o no, si tiene su financiación o no. Es un poco el libre Sí, pero albedrío que eso no, también implica la competencia, ¿no? sí, pero eran las reglas del partido, la tensión. No sé, yo me lancé antes, ¿sí? Y si anuncié mi campaña, y si me fui a una montaña, y desde allí me transmitieron en vivo, no. Las reglas del partido, la tensión era por las reglas de las fechas de tener candidatura única al partido, ¿sí? Sí. Pero eso ya pasó, yo te digo, en la política eso sucede, eso es normal, y nosotros hoy estamos con un compromiso del alma. Nosotros no podemos pelear. Hemos hecho una gran amistad, estamos viajando juntas, Paola, Paloma y yo, que sentimos que la fuerza de la mujer es la fuerza realmente de un cambio que se necesita, no el cambio de Petro, que es un suicidio, es la fuerza femenina que nos dio Dios, que nos diferencia de los hombres, no nos hace superiores ni inferiores, pero el milagro de llevar vida en el vientre, el milagro de dar a luz, la fuerza de transformar la realidad, eso nos hace muy poderosas y por eso los hombres nos tienen miedo. Tenemos que hacer que los hombres no nos tengan miedo. En esa lista de las mujeres poderosas a las que los hombres les tienen miedo, ¿usted incluiría a Vicky Dávila? A todas. ¿Usted cómo se ve frente a Vicky Dávila? ¿Cómo le parece la candidatura de ella? A mí la candidatura de ella me parece que le imprimió una oportunidad de abrir el abanico. No que quedara el abanico cerrado entre los del pacto y nosotros, no, abrió el abanico. Y para mí es bienvenida la competencia mientras las reglas sean claras. Yo no le tengo miedo al voto limpio, pues mientras no te roben los votos, ¿no? O no me gusta la encuesta del dedazo. La sufrí, la padecí, me dio rabia, ahí están las consecuencias, eso ya pasó y no quiero repetirlo. Entonces, bienvenidos a la contienda de marzo porque me gusta competir, me gusta ganar y me gusta defender mi país. La encuesta del dedazo fue la que puso a Duque como presidente. No, bueno, yo no sé si es esa cómo fue, pero hay una distorsión porque la base estaba con Rafael Nieto, mucho más. Y finalmente la encuesta hubo tres y terminó quedando Duque, pero la Pero, base era ¿qué mucho es más. encuesta del dedazo? La encuesta del dedazo es como la que me pasó a mí con Oscar Iván Zuluaga, que es un tema del pasado. Yo tenía las mediciones, Vanessa. Es que la medición no te engaña, es como si te ponen a vos las métricas de redes, que te ponen a vos cómo estás con respecto a las demás periodistas de Caracol o cómo está Caracol con respecto a sus competidores, las que están en meta, allí, que usted entra y ve el alcance. Cuando yo medía, iba yo de primera, abajo Paloma, abajo Alirio, abajo Rafael y de último Oscar Iván Zuluaga. ¿Cómo iba a ganar Oscar Iván? Se desploma al mes, se nos fue la gente de las bases del partido, hay gente que no regresó. ¿Ese dedazo fue del expresidente Uribe? Yo no sé, yo no creo, yo no sé qué pasó allí porque adentro Duque obviamente no me quería. Yo siento que preferían a Fico, todos.
y terminan engañando al mismo Oscar Iván para ponerlo y sacarme a mí, porque la única que estaba en la conversación, como se dice en redes, con Petro era yo. Y Hablando de los después, paracaídas que hablábamos al comienzo de la entrevista, ¿usted cree que Abelardo de la Espriella es un paracaídas dentro del Centro Democrático? no, yo siento que Abelardo ha sido siempre cercano a las ideas del presidente Uribe, se entusiasmó, quiere entrar, pero no puede tampoco entrar en este momento igual que Pinzón. Si quiere entrar en marzo, ya decidirán en el partido cuántos son, quiénes son y qué características deben tener. Me queda forero. ¿Cómo lo ve? Andrés, ¿Sí? yo pensé que Andrés era el candidato que iba a entrar entre los cinco, Yo también pensé lo mismo. ¿Por qué no fue? porque él no quiso involucrarse en las decisiones de la familia. Y tiene razón. Sí, yo también pensé que él iba a ser el que iba a terminar con las banderas de Miguel Uribe. Tenía razón, ¿no? Eran demasiado cercanos, jóvenes iguales, habían hecho carrera juntos. Pensé exactamente lo mismo. ¿Pero él está fuera ya de ese partido o él puede jugarlo aún? No, Andrés va seguro para Senado, creo. Sí. No, él es congresista, él es representante. Me está quedando una última pregunta. ¿Usted alguna vez se acostó a dormir peleando con su ex marido por cuenta del ELN? ¿Con su marido por cuenta del ELN? Separaste vos, ve. Porque la vida pasa. Pero usted alguna vez se fue a dormir peleando Sí, con no su con marido pelear. por Pues, cuenta del ELN sin hablar esa noche, sin cenar juntos. sí, no, no por pelear, entonces ya no te hablo. Es la sensación de desazón, de inquietud del alma, de jartera, de aburrimiento, de sentir que tu esposo está de facilitador, que es bueno para poder uno distensionar si quisiera decirse la polarización, ¿sí? Es bueno conversar, pero no es bueno legitimar la barbarie, así de sencillo. Bueno, doctora Cabal, me pongo muy contenta de tenerla aquí. Bienvenida siempre a 10 AM. Seguramente volveremos a conversar. La invitaré a nuestro debate, que no tengo la fecha aún porque se la diría. Y esta contienda, yo creo, como usted, que le falta mucho recorrido, así que tendremos la oportunidad de seguir conversando. Me alegra mucho tenerla acá. Gracias, Vanessa, y buenos días. Un saludo muy especial. Gracias.